Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante, fiestas que matan. Y para ello tenemos a Jorge Yamamoto, psicólogo social, profesor principal de la PUC, ¿no? Nuestra alma mater. Estamos aquí varias generaciones de la PUC. Y bueno, bienvenido Jorge al programa. Un placer, Javier, un gusto de conversar con ustedes. Bien, mira Jorge, digamos te invitamos para hablar de este tema tan importante y tan actual a raíz de este evento que ha ocurrido en esta discoteca. Pero hemos visto estas imágenes también de otras fiestas que han estado ocurriendo durante toda esta pandemia, ¿no? A luz, y, o sea, en realidad fácil de acceder a estas fiestas clandestinas que están en redes. Este concepto raro de lo clandestino que está en redes, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar ¿es inconsciencia o es indiferencia? O ambas. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Hay un estado mental que es la conciencia, diferenciado de la acepción moral de la palabra. La inconsciencia consiste en, primero, tener información incorrecta acerca de los peligros y de cómo funcionan las cosas. Y no solamente tener mala información, sino actuar de una manera que uno no evalúa las consecuencias de sus actos, actuar a manera de reacción con los hábitos, con las costumbres que uno siempre ha tenido. Y esta conducta de conciencia se relaciona con la supervivencia, la productividad y la felicidad. Entonces, aquí tenemos un caso en donde podemos ver que hay jóvenes que dicen el COVID no se contagia, algunos pensarán que hasta es una mentira o van a creer que a mí no me va a pasar nada. De ahí tienen un periodo de estrés o simplemente quieren divertirse y no evalúan las consecuencias de eso, que posiblemente los agarre la policía, que posiblemente se contagien y simplemente se van a juerguear. Y la consecuencia es que estamos siendo el primer país en el mundo, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en muertes por cada 100.000 habitantes debido al COVID. Es decir, el peor de los indicadores. O sea, ya no hay que pensar que en el futuro estamos complicados, estamos en la peor situación posible. Hemos visto las imágenes de una fiesta anterior celebrando el aniversario de un equipo de fútbol. Y esa fiesta no ha matado a 13, sino va a matar a cientos de personas silenciosamente y sin escándalo. Entonces, así se va infiltrando el COVID. Ese es uno de los grandes problemas, que no es visible y actúa lento. Pero ahora, muy lamentablemente, hemos visto que han muerto 13 personas de forma violenta. Todos nos hacemos un escándalo, opinamos así o asá, porque es visible e inmediato. Pero el gran asesino es la falta de conciencia de las personas que salen a hacer su juerga, de las autoridades que no supervisan adecuadamente los locales. A la policía no se le puede bajar la llanta del patrón, hay que empoderarla, pero eso no quita que pueden tener tácticas más conscientes para atrapar a los transgresores, pero evitar reacciones que puedan costar más de una docena de vidas. Entonces aquí la palabra clave es este estado mental de falta de conciencia y es entrenable. Esa es la buena noticia y debe ser un punto central en la estrategia del gobierno, que hasta ahora apela a la responsabilidad, a la razón y a otras cosas racionales que no tienen que ver con el cambio de conducta que se requiere.
Ahora, Jorge, efectivamente, como has señalado hace un ratito y Javier también al inicio, hay esta tendencia a inmediatamente buscar de quién es la culpa, ¿no? Entonces, la culpa es de los que fueron, la culpa es del dueño de la discoteca, la culpa es del municipio por no fiscalizar adecuadamente, la culpa es del Estado por no educar mejor a la población, la culpa, finalmente la culpa es una palabra que se usa mucho, ¿no? Con mucha furia, además, hasta frases dolorosas como se lo merecen y cosas así, ¿no? Pero esta responsabilidad, que creo que es una palabra más adecuada, que es efectivamente de todos, porque hasta la tenemos nosotros de comunicar adecuadamente, ¿no? ¿Por qué el foco de las personas se coloca ahí? ¿Por qué nos ponemos a juzgar y a echar la culpa? ¿Por qué no nos colocamos en otro lugar más constructivo, más de buscar soluciones y no solamente culpar? Permítanme ilustrar brevemente lo que está señalando que es central y luego ir al fondo del asunto. Cuando hay un problema en casa, en una empresa, en una institución educativa, siempre se pregunta automáticamente quién fue. En Ujú. contraste, cuando estuve haciendo un curso sobre gestión de calidad en el Japón, hicimos unas estadías en diferentes plantas y cuando había un problema, todos se preguntaban ¿qué pasó? Y tras esa pregunta salía el supervisor y decía, fue mi culpa por X razones. Después salía el segundo supervisor y decía, no, ha sido mi culpa por esto. El operario de todo el mundo hacía mea culpa y al final se tenían una gran cantidad de ideas para solucionarlo y se solucionaba, de hecho. Y detrás de esa galleta mental está la productividad y el civismo japonés. Entonces, la gente no tiene miedo a declarar su responsabilidad, sino está escaneando qué papel cumplió él en el problema. Pero si estamos preguntando quién fue para cortarle la cabeza, entonces la gente va a estar a la defensiva. Yo no fui, fue TT, y así nadie tuvo la culpa y el cerebro se concentra en tener las habilidades de evadir la responsabilidad, ¿no? No hay delincuencia, es una sensación de la población, ¿no? No hay Claro. responsabilidad de la alcaldía, hay solamente una responsabilidad moral. Entonces, ese es uno de los problemas centrales que tenemos en nuestro bienestar y en nuestra productividad y ahora en la salida de la pandemia. Lo que me llama la atención, Jorge, es que toda la gente que juzga en las redes se coloca en una posición de superioridad moral donde nosotros que nunca desobedecemos la norma, señalamos con el dedo a estas personas que han desobedecido. Y claro, ¿no será que como todos desobedecemos diferentes tipos de normas, al ver que algunas personas van a la juerga dicen, ah, pero a juergas yo no voy? Entonces, eso sí lo juzgo, porque de alguna manera con eso me perdono todas las idas a las pequeñas reuniones, todas las veces que no me puse la mascarilla, todas las veces que no desinfecté, es decir, todas las pequeñas conductas de desobediencia, ¿no? Ante una juerga, digo, ah, bueno, ya me siento mejor, porque a esos niveles yo no llego. Y así te pones a juzgar al otro, ¿no crees que es una forma de compensar ese sentimiento de culpa que tenemos? Es una cuestión bien importante la que planteas, me parece interesante. Lo que yo he podido observar es que hay algunas culturas en las cuales hay menos floro y más acción. Y debido a que la gente valora poco el floro y valora más los hechos. En contraste, creo que en las zonas urbanas, en el Perú, se valora mucho el floro y no hay mucha meritocracia. Entonces, el que habla bonito progresa mucho más y no se evalúa con objetividad los méritos. Entonces, en este país hay gente que no ha ganado un solo partido y ya está criando al campeón mundial de fútbol. Mientras que en otros lados la cultura es que alguien empieza a rajar y se le critica y no se le escucha.
sino se le evalúa en cuanto a sus logros y solamente opinan las personas expertas. Aquí todos son opinólogos, ¿no? No tienen idea de lo que hablan y todo el mundo florea como bueno. Las acciones, no cabe duda, están mal. Está mal organizar la fiesta, está mal ir a la fiesta, está mal que ese lugar exista con las condiciones que Defensa Civil nunca hubiera aprobado, ¿no? O sea, las acciones están mal, eso no nos cabe duda y no debió ocurrir, ¿no? Lo que yo me pregunto es, ¿por qué, o sea, no entienden estas personas que eso no lo deben hacer? O sea, creo que también nosotros tendemos a juzgar a las personas más que a las acciones y ahí uno se pone a la defensiva, ¿no? O sea, en vez de esto es una irresponsable, tú eres un irresponsable, no, yo no soy irresponsable, ¿no? Entonces, ok, esto no lo puedes hacer, ¿no? O sea, y es duro, creo, porque los jóvenes son la gente que va a estas fiestas, ¿quién no ha necesitado hacer eso, no? El asunto es que nunca en la historia, en muchas décadas, el costo ha sido tan alto, ¿no? O sea, por meter la pata te puedes morir, ¿no es cierto? Y eso no logran asimilarlo. Efectivamente, ese es otro tema central. Lo que es importante que las autoridades y todo el público entienda que el hecho de conocer que algo va a hacer daño no quiere decir que la gente evite hacer eso. Si no, no existiría ni obesidad, ni sedentarismo, ni sobrepeso, ni consumo de alcohol. ¿Eso por qué ocurre? Porque la información que tenemos es un pequeño paño de la pelota de fútbol, pero hay otros paños que son, por ejemplo, los hábitos, los estados de conciencia, los impulsos, el control de impulsos. Por eso, cuando uno quiere cambiar de comportamiento, se tiene que apelar a una disciplina que es la ciencia del comportamiento. El problema está que si quieren resolver algo de la ciencia del comportamiento con un economista o con un infectólogo, no lo van a resolver ni siquiera con un psiquiatra ni un psicólogo clínico. Hay que apelar a la disciplina correcta para poder conectar esos paños no cableados para que la gente pueda tener un comportamiento adecuado. Habíamos dicho que la conciencia es un elemento central y hay culturas como las orientales, especialmente en el área nepalí y tibetana rural, en donde es una práctica cotidiana la conciencia plena. Pero el Perú es lo que se ha llamado mindfulness, pero en el Perú estamos en un estado de combifulness, ¿no? Que es opuesto a esta situación de conciencia plena y somos más reactivos, no somos autocríticos, sino somos achorado defensivos y en vez de ver las consecuencias de largo plazo, vemos solamente el minuto y ya el que ve la hora es un estratega. Entonces todos estos elementos explican por qué la pandemia a nivel mundial se está complicando, pero especialmente en el Perú somos el número 1 en muertes por 100.000 habitantes por el COVID-19. Y Jorge, voy a lanzar una hipótesis más dramática. ¿Qué pasa si el problema no es la conciencia, sino la indiferencia? Y que si le preguntas a alguien, tú sabes que con esto, porque Nati dijo, con esto vas a morir. No, con esto puedes matar a alguien. Y que te digan, sí, y algún día van a morir, algún día vamos a morir. ¿Cuál es el problema? No, yo necesito jueriarme y en el fondo no me importa mucho el otro. Sería mucho peor, pero me gustaría que me pueda responder después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente, estamos conversando con Jorge Yamamoto, psicólogo social, y le había preguntado si el problema de estas fiestas que matan quizá no solamente sea la conciencia, sino la indiferencia, ¿no? Y complementando lo que dije en el bloque anterior, a veces he visto que a la gente le preguntan
y le dicen, tú sabes que esto puede ocurrir, y no muestran sorpresa como que no sabían, sino muestran indiferencia. Sí, y bueno, de algo vamos a morir, de algo se va a morir la gente, no puedo yo pues limitar mi vida y yo necesito juerguearme, entonces bueno, piña pues, así es la vida, ¿no? ¿Qué pasa si es indiferencia, Jorge? ¿Es una posibilidad también de que el otro no me importe? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay dos factores, el de la conciencia y el de los antivalores, dentro de los cuales podría estar la indiferencia. Pongo en primer lugar la conciencia porque el COVID-19 atenta contra nuestra propia vida, pero hay una serie de factores de inconsciencia que le hace creer erróneamente a la gente que a él no le va a dar. Ahí están esas creencias que hay que investigar para poder cambiarlos. Entonces la gente sale creyendo que él es inmune a lo Bolsonaro y termina contagiándose. Es un riesgo para la propia supervivencia. Estoy con el COVID, no puedo. Estoy con el COVID, no puedo. Hemos escuchado con frecuencia, si no me mata el COVID, me muero de hambre. Pero ahí hay un error lógico, porque si se enferma, va a endeudar en el primer balón de oxígeno a toda su familia y muertito no va a comer. Hay un atentado contra el egoísmo. No es solamente un tema con los demás. Pero salvemos el tema del egoísmo. Definitivamente, y hay diagnósticos nacionales que hemos hecho, y no hay que ser psicólogo social para darse cuenta que estamos en una tremenda crisis de valores. Y efectivamente no hay un comportamiento cívico. El peruano está preocupado por su familia y sus amigos, pero ahí termina su país. Jorge, yo creo que hay o sea, hay egoísmo, pero creo que no solo es egoísmo, por eso yo prefiero quedarme con el problema de conciencia, porque creo que atravesamos un duelo enorme a nivel mundial de que todo ha cambiado, de que no va a volver a ser lo mismo, y duele y asusta y confunde, y uno lo que quiere es que esto pase y todo vuelva a la normalidad. Entonces, esta sensación de ya no aguanto tantas restricciones, me voy a divertir y voy a hacer como que todo está bien, ¿no? Y me voy a alegrar y voy a celebrar, es una desconexión, obviamente, ¿no? Pero creo que es esta dificultad enorme de tomar conciencia de que el mundo ha cambiado y que es una pena, pero ya no va a ser lo mismo. Y no todos tienen los recursos emocionales ni de conciencia para darle la vuelta a la realidad. O sea, yo me pregunto cómo podemos ayudar a que como sociedad demos ese salto y que no se repitan escenas o se repitan cada vez menos escenas trágicas como las de estas fiestas, que no solamente en la muerte que ha ocurrido este sábado, sino este lugar hacía fiestas semanalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, transmitir a la gente para que caiga la moneda, ¿no? Para que lo entiendan, que se pueden morir, pueden matar y sí importa, ¿no? Efectivamente, ese es un punto central. El año pasado publiqué un libro que se titula La gran estafa de la felicidad, en el que sintetizamos más de 13 años de investigación en diferentes partes del mundo. Y cuando digo felicidad, seguro muchas personas estarán pensando, la juerga, estoy estresado. Felicidad es ir a juerguearnos y olvidarnos de los problemas. Esa es la peor y la más desacertada definición de felicidad. Lo que encontramos es que la felicidad sostenible, duradera, se define como, número uno, aceptar amablemente lo que te tocó vivir a ti, sin ver tu Facebook, sin ver al costado, arriba o abajo, verte a ti mismo. Aceptarlo amablemente relaja una serie de sistemas de alerta, de ansiedad en el cerebro y te pone en un estado de calma. Aceptación. Y luego
que aceptas eso, das un pasito adelante con los recursos que tienes. Y ahí entra una siguiente palabra clave que es adaptación. La clave es adaptarse a aquello que te tocó vivir saliendo adelante. ¿Y cuáles son mis armas? Distanciamiento social, uso de mascarilla correcta de forma correcta y lavado frecuente y maniático de manos. Entonces, por ahí va exactamente el tema de la adaptación, de la aceptación que estás mencionando, Natalia. Pero fíjate, Jorge, me parece bien importante lo que mencionas y ese trabajo con uno mismo también tiene que estar ligado en cómo yo soy un agente de cambio con respecto a los demás, porque si desmenuzamos esta conducta, este fenómeno, un avión no se cae por una falla, sino por muchas fallas, ¿no? Entonces, tenemos a un cantante con una doble vida, sus fiestas virtuales con Yape y sus fiestas caletas presenciales. Ahora, la fiesta caleta no es caleta, se anuncia en redes. Primera cosa, ¿cuántas personas saben de esa información y han sido cómplices y no han hecho nada para llamar e informar? ¿Ok? ¿Cuántas personas de la municipalidad están buscando ese tipo de cosas en redes como para identificar y evitar eso? Luego se da la fiesta en un local que no tiene permiso. ¿Cuántas acciones de la municipalidad tiene para verificar que las cosas tienen permiso o qué sé yo? De pronto aparece una llamada del vecino. Entonces el vecino es el que alerta, porque las autoridades no se dan cuenta si es que no hay un vecino que alerta. Ok, viene la policía y te descubre. Ahí tú podrías decir, ok, hidalgamente, bueno, la fregué, he cometido un error, ahora tengo que asumir las consecuencias. No, surge un nuevo comportamiento bien propio de nosotros. Correr por una salida a ver si me escapo. Cuando me atrapan, corre. Cuando te atrapen, corre. Y corres y te encuentras por un pasadizo típico de muchos locales donde no hay posibilidad de salida, no hay seguridad y termina ocurriendo toda esta muerte y toda esta desgracia. Entonces, hay una serie de pasos en donde mucha gente que de pronto no fue a la fiesta pudo alertar y pudo prevenir, y que podríamos hacer cosas con respecto a cómo me hago cargo también de mi aporte hacia el otro, hacia la sociedad. Son eventos desafortunados que se dan sistemáticamente y que en esta ocasión se unieron para generar 13 fatalidades. Entonces, lo mismo está ocurriendo en estas reuniones familiares de la clase alta, la clase media y la clase baja, en donde dicen no pasa nada y se juntan los amigos y están sin mascarilla y silenciosamente están contagiando y haciendo daño y nadie, si tú eres invitado a una de esas fiestas y dices, oye, pero esto es ilegal, ¿no? Te van a marginar, ¿no? En todo caso vas a tener que decir, uy, estoy enfermo, uy, no puedo ir, pero eso está mal. Y si tú les dices que esto está mal, que este país por eso no camina, peor tú vas a ser el loco, el tarado y vas a terminar marginado. Es decir, es el mundo al revés. Pienso que hay dos grandes cosas que no debemos olvidar, dos grandes lecciones del COVID. La primera es la necesidad de primera importancia de hacer un plan nacional de valores para reestructurar radicalmente la currícula educativa y poner en primer lugar la formación de valores desde los primeros años de educación, que es el momento en donde los niños son más sensibles para desarrollar estos principios que van a ayudar a la felicidad, al desarrollo y a la conducta cívica y evitar muchos problemas en el futuro. Entrenar a los padres para que acompañen a esa educación y en 13 años veremos los resultados cuando estos niñitos ya sean ciudadanos. Pero
Ahora tenemos un plan urgente y yo apelaría al egoísmo de supervivencia. Y ahí el papel de las autoridades es fundamental. Todos sabemos que para atacar el COVID hay que tener un diagnóstico, ya sea por un clínico experto, por pruebas moleculares. Las serológicas ya se sabe que no son muy buenas para hacer diagnósticos, pero para el problema más complejo, grave y central, que es la pandemia conductual, todo el mundo habla como bueno al ojímetro y no hay un buen diagnóstico. Entonces hay que hacer un diagnóstico. Si para vender galleta, panetón, las empresas invierten en hacer investigación de qué piensan los consumidores, más aún hay que investigar las creencias que tiene la gente sobre el COVID, de cómo se contagia. Y en segundo lugar, así como para vender panetón hay que entender los patrones de compra del panetón, tenemos que entender los patrones de conducta que llevan al contagio. Ese resultado se podría ver en semanas y no meses. Y esto es lo que podría salvar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros amigos, a 13 muchachos en la discoteca o a 30.000 peruanos de aquí a 3 meses. Ok, excelente Jorge, muchas gracias por estar Francamente. Te agradezco mucho esas reflexiones y esa búsqueda de conciencia que tanto necesitamos. Muchas gracias, Jorge, Un por placer para mí, Natalia, Javier. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Tú también, ustedes también. Pucha, qué fuerte. Bueno, Nati. Es muy doloroso que estén pasando estas cosas y creo que sí tenemos que pasar la valla de encontrar culpables. Tenemos que asumir la responsabilidad todos desde donde estamos. Y después, ¿qué más? ¿No? Después, ¿qué más? Entiendan, cuídense. No importa si tienen derechos, si están desesperados, no se puede jugar a la ruleta rusa con la muerte. Es una pena, pero no es posible. Y nosotros realmente tratar de llegar de mejor manera, cada vez de mejor manera, a las diferentes poblaciones. No se le habla igual a los niños que a los adolescentes, incluso que al adulto mayor. Y quizás tenemos un discurso homogéneo que tenemos que mejorar. Sí, yo me quedo con este cambio de enfoque, en vez de preguntarse quién fue, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y que cada quien pueda asumir su responsabilidad, ¿no? Y a partir de preguntarnos qué pasó, si queremos prevenir esto, no esperar que alguien lo haga, sino que cada uno de nosotros, si ve que hay una fiesta acá, si ve que hay una actividad, si tienes un familiar, si conoces a alguien, hay que involucrarnos, ¿no? Y no dejar esta cuestión, bueno, pues es su vida, ¿no? En redes y anónimamente lo hablaré, pero en la vida real no me meteré, porque así no va a ser pues el camino. Tenemos que meternos, tenemos que cuidarnos, tenemos que involucrarnos. Y eso ha sido todo, Nati. Eso ha sido todo por hoy. La muerte no se celebra, cuidémonos, cuidémonos. Lo que queremos todos es estar bien. Así que con nosotros hasta el próximo programa de Francamente. Chao. Listo. Chao, chao.